Bueno, buen día nuevamente para todos. Hay varios que se sumaron al último. No sé si los saludé individualmente o no. Pero bueno, la idea de la clase de hoy, empezamos con un tema nuevo. Empezamos con el tema 6, que ya vamos a ver una arquitectura del set de instrucciones en particular, bien a fondo, que es la arquitectura de RISC-V, se pronuncia. Y después vamos a compararla con otra que es la de la arquitectura x86, de los procesadores de Intel y AMD. Siempre empezamos con repaso de conceptos claves de la clase anterior. ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? Vimos todo lo que es diseño de una arquitectura del set de instrucciones y vimos que uno de los objetivos, vimos cómo diseñar, digamos, una arquitectura del set de instrucciones eficiente, pensando en el sentido de performance, porque es el concepto más importante, digamos, de los tres conceptos que hemos visto en el tema 2 de performance, power y price, de las tres P. El de performance es el que tiene más influencia, es el ISA, el diseño del ISA. Entonces es el que más énfasis le dimos. Y para hacer un ISA eficiente, era conveniente tener formatos de instrucción de longitud fija, era mejor que tener formatos de instrucción de longitud variable, porque simplificaba la decodificación. Era conveniente tener un ISA basado en registros, con registros de propósito general, y en general vimos también que era conveniente un ISA de los que se conoce de tipo load store, en el cual solamente y únicamente las instrucciones de tipo load, instrucciones tipo store, son las únicas que tienen permitido el acceso a memoria. De esa manera minimizamos la posibilidad de que otras instrucciones accedan a memoria y facilitamos la implementación de un diseño en pipeline y facilitamos lo que es performance, ya que todos los cálculos se tienen que hacer en registros. Y la memoria, minimizamos los accesos a memoria, que sabemos que la memoria es bastante más lenta. Vimos también que es conveniente tener un registro cableado a cero, porque es bastante utilizado por muchos compiladores, en muchas instrucciones. Entonces, si tenemos un registro cableado a cero, nos evitamos tener que tener siempre la carga de una constante. Vimos que es importante soportar los tipos de datos más comunes. Vimos también que es mejor tener en general pocas instrucciones, la idea es tratar de que sean instrucciones simples, y la idea es tratar de que sean esas instrucciones hacerlas lo más rápidas posible, para tratar de maximizar, hacer más rápido siempre el caso más común. Y vimos por suerte que con pocas instrucciones, según estadísticas, nos alcanza para cubrir la mayoría de los casos. Y en general, los casos que quedan afuera, tratar de no penalizar, digamos, a las instrucciones más rápidas, sino buscar la manera de hacerlo como combinación de otras instrucciones. Otra cosa que vimos también sobre modos de direccionamiento, que teniendo en cuenta estadísticas nuevamente, vimos que en general la mayoría de las veces se usan pocos modos de direccionamiento. Y los modos de direccionamiento más usados son el indexado, o sea, de una base más un desplazamiento, modo de direccionamiento inmediato, donde el valor ya viene el valor que se va a usar viene en la misma instrucción, modo de direccionamiento de registros indirecto y modo de direccionamiento relativo a PC para los saltos. Hablando de los saltos, vimos también que en general, si se busca performance, no es conveniente utilizar flags, utilizar códigos de condición, porque complican el diseño de un pipeline. Eh, Me pregunta José María en el chat si está trabada la diapositiva. La voy avanzando de a poco. Estoy en una diapositiva donde voy viendo los conceptos clave de la clase anterior. ¿No se está mostrando? Upa.
Bueno, gracias por avisar. Vamos a... Menos mal que José María se le ocurrió avisar, porque yo estaba presentando tranquilamente. Ahora sí. Todavía no. Ahora sí. Ahí está. Bueno, siempre puede haber Murphy que algo puede fallar. De alguna manera está clavado. En fin, no importa. Estamos con el repaso de la clase anterior. Y les decía que, eh, hablando de los saltos, no conviene usar registros de código de condición, o sea, los flags, porque complican lo que es la implementación en pipeline, ya que generalmente los flags son escritos por una instrucción en cierto momento y leídos por otra instrucción en otro momento. Entonces esas diferencias suelen complicar el diseño del pipeline. En general, lo que les dije al principio, la métrica más importante siempre es performance, porque no es tan directo, digamos, la influencia del diseño de ISA en price y en power. Sin embargo, vimos que sí hay otras métricas, como tamaño del programa, como facilidad de implementación, que tienen que ver de manera indirecta y que en algunos casos, por ejemplo, cuando están trabajando en sistemas embebidos con microcontroladores, son importantes, son más críticos que la performance o igual de críticos que la performance. Entonces siempre es, tengamos la performance en mente, pero no nos olvidemos de las otras métricas que pueden ser importantes también. Y la idea también es siempre tener presente los principios de diseño que vimos la clase pasada, que son hacer más rápido el caso más común, no perjudicar a las demás instrucciones y otros más que vimos en las últimas diapositivas de la clase pasada. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase pasada o a los conceptos en general que vimos? Gracias, José María, por el aviso de que estaba clavado. Bueno, la idea de hoy es empezar con el tema 6. Es el último de los 3 temas del bloque relativos a ISA, arquitectura de set de instrucciones. Y es un poquito más largo que los otros 2 que fueron de una clase. Por lo menos, estimo que nos va a llevar 2 clases, o sea, la clase de hoy y la clase del viernes. Y después vamos a empezar con lo que son los temas de diseño de un procesador, basado en lo que vamos a ver hoy, por supuesto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver, como les conté al principio, lo que es el ISA de RISC-V, que es un ISA diseñado básicamente para performance. Vamos a ver las características generales, los formatos de las instrucciones, lo que son el conjunto de las instrucciones, pseudo instrucciones también que tiene, la convención de uso de registros, cómo es la convención de uso de llamadas o rutinas, y después, una vez que conozcamos a fondo una arquitectura del set de instrucciones, vamos a ver otra y vamos a comparar con otra que es bastante distinta en su naturaleza y que tiene varias ventajas y varias desventajas. De todas maneras, ustedes ya vieron una arquitectura del set de instrucciones a fondo, que es la arquitectura FAM2 de ARM, que utilizaron con los Cortex M0 y M3. Entonces también les va a servir como para comparar. RISC-V tiene bastantes cosas parecidas a ARM y bastantes cosas diferentes. En general,
vamos a ver RISC-V porque tiene algo que es una ventaja, podemos decirlo, con respecto a los otros ISA, que es un ISA relativamente novedoso. Es un ISA del 2014, o que empezó, digamos, a gestarse en el 2014. Y tiene, es un ISA que, si ustedes lo pueden ver, tiene una página web, risc5.org, y esto empezó en 2010 como un proyecto en una universidad en Berkeley, es un proyecto que nació de la universidad. Otra cosa importante es que define MISA, o sea, define estrictamente una arquitectura de set de instrucciones lisa y llana como la estudiamos nosotros en los temas anteriores, y no está atada a ninguna implementación. O sea, hay muchos procesadores que sí implementan el ISA de RISC-V, pero el ISA en sí es un diseño totalmente libre, totalmente de cero, que no está restringido a ningún tipo de implementación, o sea, no tiene ninguna característica peculiar que lo hagan que lo aten, digamos, a una implementación. Y esa abstracción es, en cierto modo, una ventaja. Esta arquitectura de diseño de instrucciones es gratuita y es abierta. Fíjense que tiene parte de una página en GitHub, que es una plataforma colaborativa. O sea que eventualmente cualquiera de nosotros puede colaborar con el diseño del ISA, y además, si uno lo quiere usar, es gratuito, o sea, no tiene que pagar licencia. Si nosotros quisiéramos realmente implementar un diseño nuevo de un procesador o estudiar alguna característica de algún procesador, lo podemos hacer sin tener que pagar licencias a Intel o a ARM. Por ejemplo, podemos extenderlo, agregarle instrucciones o modificarlo como sea. Y eso también es una gran ventaja. Parte de esto que sea gratuito tiene que ver que no es manejado por ninguna empresa en sí, sino el ISA es manejado por una fundación, la Fundación RISC-V, en las cuales entre sus miembros hay muchas empresas, y empresas no desconocidas, sino algunos viejos amigos como Google, Nvidia, Qualcomm, Samsung, IBM, Oracle, Siemens, o sea, son empresas bastante importantes, y son más o menos 250 empresas a nivel mundial. Están incluidas universidades también. Este número sigue creciendo, o sea que está bueno, y que esté creciendo está, digamos, o sea, lo que nos indica es que no es una idea que está olvidada y solamente una idea de unos cuantos locos, sino que este número parece que cada día tiene más adeptos. No está mal que veamos algo que esté en boga, digamos, a nivel mundial. Eh, ¿Qué tiene de importante, qué tiene de ventaja el hecho de que sea un ISA nuevo? Tiene de bueno que está basado en los aciertos y los errores de otros ISAs, como por ejemplo X86 y AMD64. X86 es la versión de 32 bits, AMD64 es la versión de 64 bits. Entonces, estos X86 es un ISA que es del año más o menos del principio de los 90 o de fines de los 80, no me acuerdo exactamente ahora, pero es un ISA que tiene ya a esta altura del partido por lo menos 30 años. AMD64 es un ISA de principios de este siglo, o sea, del 2003. El ISA también tiene 15, 17 años. Son ISAs que tienen sus cosas buenas y que tienen sus cosas malas. Entonces, el diseñar un nuevo ISA, digamos, hace 5 años, ya uno puede basarse en la experiencia de qué es lo que hicieron bien la gente de Intel y AMD y qué es lo que hicieron mal la gente de Intel y AMD, porque ya tienen varios años en el mercado. Entonces, ver qué es lo que se les puede copiar y qué es lo que no se les debería copiar.
Y lo mismo con ARM. ARM, que tiene varios ISA en el mercado, de hace varios años, también son ISAs que tienen 20, 30 años, tratar de ver qué tienen de bueno, qué tienen de malo. Entonces, lo mismo con MIPS, que es un ISA que ya hoy en día está teniendo cada vez menos porción del mercado, pero sin embargo fue un MIPS que tuvo sus pequeños logros, fue muy usado en la década del 90 y principios de la década del 2000, o sea, este año. Por ejemplo, siempre lo cuento yo, digamos, el ISA de la PlayStation 1, la PlayStation 1 tenía un procesador MIPS, entonces fue un bombazo en su momento y tuvo muy buena performance, pero estamos hablando de mediados de la década del 90. ¿No? Ustedes eran, calculo, la mayoría bastante jóvenes en ese momento. Y cuando digo bastante joven. Entonces, ya hoy en día el ISA del MIPS no es tan popular. Sin embargo, lo importante es que, de vuelta, son todos ISAs que tienen su trayectoria, por decirlo así. Todos tienen sus aciertos, tienen sus errores. Entonces, lo bueno de empezar con un ISA nuevo es que se puede aprender de los aciertos y errores de los demás. Otra característica que tiene es que este ISA de RISC-V es que es totalmente modular. Y en general, muchos de los ISA anteriores son ISA que son incrementales. ¿Qué quiere decir un ISA incremental? Que cuando va apareciendo alguna característica nueva, agregamos instrucciones nuevas. Entonces, la idea de los ISA anteriores es agregar y agregar y agregar instrucciones y cada vez más instrucciones por cuestiones de compatibilidad, por cuestiones de lo que sea. En cambio, RISC-V, al ser concebido, digamos, de otra manera, está pensado de una manera completamente modular. Y no le importa tanto ser compatible con productos existentes porque es un ISA nuevo, o sea, no hay muchos productos, de hecho, no hay, cuando empezó el ISA, digamos, no había productos basados en RISC-V. Entonces, no es tan importante la compatibilidad, sino está enfocado en otros conceptos como modularidad y la exploración, lo que dice ahí, de nuevos conceptos, es poder experimentar un montón de cosas nuevas. Lo que le da de ventaja a esta modularidad es que cada diseñador de procesador puede adaptar la funcionalidad del RISC-V según sus necesidades. Entonces, no hay una única implementación, una implementación recomendada, digamos, de RISC-V, sino que cada uno puede usar RISC-V según sus propias necesidades, lo cual ofrece una gran adaptabilidad. Entonces, si yo quisiera diseñar un procesador basado en el ISA de RISC-V para ser usado en servidores, podría hacerlo. Y si quisiera hacer un microcontrolador para utilizar RISC-V en celulares, o un microprocesador, digamos, para utilizar RISC-V en celulares, también podría hacerlo y no sería igual al otro procesador, pero podría hacerlo. O si quiero para microcontroladores, también podría hacerlo. Es, digamos, la idea es que está pensado el ISA, la arquitectura, el set de instrucciones y el diseño para ser usado en todo el espectro de microprocesadores. Claro, sería más o menos elegir entre cuáles instrucciones querés y cuáles no, como pregunta Juan en el chat, o también sería pensado de si vos querés alguna instrucción que no está dentro del ISA, la podrías agregar. ¿Se entiende? O sea, en principio vos tenés la libertad de poder modificarlo como a vos se te dé la gana. O a su vez, si dentro de 3 años vos sale una nueva aplicación o se te ocurre una nueva funcionalidad a vos y esa funcionalidad o esa aplicación no está contemplada dentro del ISA, la podés agregar. Pero como una extensión modular, no como una nueva instrucción
digamos, para un ISA incremental. ¿Se entiende? Entonces vos podés, digamos, elegir las partes que vos vas queriendo usar o agregar de lo que es el set de instrucciones completo. Ya vamos a ver más en detalle todo esto durante la clase de hoy. Entonces plantea Lucas en el chat. Eso implica que si un desarrollador hace una app que corre en un micro de un smartphone que tiene RISC-V y hay una notebook que tiene la misma implementación de RISC-V, entonces la app debería correr en ambos por igual. Si es la misma implementación, sí. O sea, en realidad si vamos a ver los subconjuntos, digamos, de lo que es Lisa, si manejan los mismos subconjuntos de Lisa, debería ser exactamente igual. Y ahora, fíjate que la diapositiva siguiente, Lucas, habla de lo que es la convención de nombres de lo que es Lisa. Dado que es modular y se pueden utilizar diferentes piecitas, hay que buscar alguna manera de identificar las piecitas que estamos manejando. Y en general, la convención de nombres, el formato de nombre es el siguiente. Siempre empieza con las letras RB y después tiene unos números y después tiene un conjunto de letras. Entonces, RB indica que es un ISA de la familia de RISC-V. El conjunto de números puede ser, por ahora, solamente 3. Puede ser 32, puede ser 64 o puede ser 128. No puede ser ningún otro número. Y lo que hace es indicar, fíjense, indica el tamaño de ISA, pero lo que especifica ese número es el ancho del banco de registros, cuando trabajamos en enteros, o sea, qué tamaño van a tener los registros y qué tamaño van a ser las direcciones de memoria, ¿no? Entonces, cuando yo digo un RB32, significa que es un procesador de 32 bits, en los cuales el ancho del banco de registros son registros de 32 bits y las direcciones de memoria son direcciones de 32 bits. Y fíjense que ya de entrada la especificación de Lisa plantea lo mismo para 32, lo mismo para 64 y lo mismo para 128 bits. Que si ustedes recuerdan la clase pasada, yo les conté que actualmente todavía no hay ISAs comerciales de 128 bits, pero la especificación de RISC-V, al ser nueva y novedosa, ya la tiene en cuenta y el día de mañana migrar una implementación de RISC-V a 128 bits no debería ser para nada complicado. Digo debería porque es condicional todavía. Y después el conjunto de letras que sigue indica las extensiones que soporta el ISA que uno vaya a implementar. Entonces, por ejemplo, yo tengo que RB corta 32i es el núcleo base. Es la única extensión obligatoria, ¿no? Eso implica que es un ISA de RISC-V de 32 bits y lo que es I es la extensión para manejo de operaciones con enteros. Entonces, si ustedes ven un procesador que implementa RB32i, saben que es el núcleo base que implementa todo lo que son operaciones con enteros de 32 bits. Y en el caso de que yo esté trabajando con un procesador de 64 bits, va a haber un RB corta 64 y esa va a ser la base. ¿Se entiende hasta acá la convención de nombres? Bueno, entonces, vimos solamente una letra, la I. Después están los que se conocen como las extensiones estándar. ¿Qué son las extensiones estándar? Son las extensiones que ya fueron diseñadas, implementadas y que cuentan con una amplia aceptación por parte de la comunidad. Y el hecho de que estén ampliamente aceptadas por parte de la comunidad no significa que toda la gente dice, ah, no, sí, está bien, dale para adelante,
sino que ya se las probó y que ya se tiene la certeza de que esas extensiones no tienen ningún conflicto con otras extensiones, lo cual es importante. Recuerden que todo esto está manejado, esto es abierto, esto es gratuito, esto está manejado por una fundación. O sea, no hay una empresa que dice esto se hace así, sino que hay que ponerse de acuerdo entre varios, hay varios comités. Una extensión estándar, a ver, Jonás tiene una pregunta antes de seguir con las extensiones. Decime, Jonás. Claro, hay extensiones para todas las letras. O bueno, o no para todas, pero para casi todas las letras. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas de las extensiones de la letra. No vamos a ver todas, no está para todas tampoco, pero sí. Fíjense que ustedes pueden entrar, ver, está todo abierto. No pueden hacer lo mismo con otros ISER, por ejemplo. Está toda la documentación también. Entre las extensiones más estándar, entre las extensiones estándar, digo, una muy usada es la extensión C. ¿Qué es la extensión C? Ustedes pueden tener un RB32C, por ejemplo. Lo que hace es agrega versiones comprimidas de las instrucciones, pero comprimidas a 16 bits. O sea, agrega instrucciones más cortas. Es una versión de las instrucciones, digamos, de las 47 instrucciones para entero, esta agrega 46 instrucciones, hay una que no se agrega, que son versiones comprimidas, o sea, las mismas instrucciones de 32 bits, pero en versiones de 16 bits. Después tenemos otras instrucciones otras extensiones, que son la extensión M, que agrega instrucciones de multiplicación y división, que son 8 instrucciones. Fíjense que esto implica que la versión base, la I, no tiene una instrucción de multiplicación. O sea, cuando yo les digo que una cosa simple, es simple y chiquito, ni siquiera tiene instrucciones de multiplicación. Si ustedes quieren agregar instrucciones de multiplicación, tienen que agregar una extensión, la extensión M. Y en ese caso, ustedes pueden trabajar con el set de instrucciones RB corta 32 y M. ¿Se entiende? Y eso, por ejemplo, es lo que ustedes creo que van a trabajar en un laboratorio, que se acerca, digamos, el laboratorio. Después hay otra extensión, que es la extensión A, que agrega unas 11 instrucciones que se llaman instrucciones atómicas. Esas son instrucciones que son principalmente usadas por sistemas operativos. En general no vamos a entrar en mucho detalle nosotros ahora, quizás nos vean después, estimo que no, pero si ustedes quieren implementar un procesador que va a manejar algún sistema operativo, por más simple que sea, necesitan la extensión A. Si ustedes no van a implementar un procesador que maneje el sistema operativo, no hace falta que tengan esta extensión. Lucas plantea siempre ir al I, que es el básico para trabajar con enteros. Exactamente, el I es la base. Vos manejes lo que manejes, siempre tenés que tener uno base, que es el I. Ya sea el RB32I o el RB64I. Y sobre eso empezás a agregar o no las extensiones que vos quieras. Si yo quiero hacer un microcontrolador muy pequeño, por ejemplo, yo podría pensar en tener solamente RB32I. ¿Me van siguiendo más o menos todos cómo es la idea de la modularidad? Fíjense que son como piecitas que uno va agregando según quiera o no. Si yo quiero hacer un microcontrolador chiquito, pero que tenga instrucciones de multiplicación, tengo que hacer un RB32IM. Si yo quiero hacer un procesador chiquito,
pero que soporte el sistema operativo y que además tenga la instrucción de multiplicación, tengo que hacer RB corta 32 IMA. ¿Estamos? Después hay dos extensiones más que son estándar, que son para manejo de punto flotante. Son las instrucciones F, las extensiones, perdón, F y las extensiones D. La idea es que la F agrega instrucciones de punto flotante de precisión simple, o sea, los float, y la D agrega instrucciones de punto flotante de precisión doble. Entonces, si en nuestra aplicación queremos utilizar instrucciones de punto flotante, necesitamos las extensiones F y D de punto flotante. Ahora, es bastante común que un procesador, llamémosle estándar, digamos, de 32 bits, utilice las instrucciones base para enteros, utilice instrucciones de multiplicación, apunte a manejar un sistema operativo y maneje instrucciones de punto flotante. Entonces, existe la combinación que se llama la G, digamos, se conoce como la extensión G, es la combinación general, que es la base I más la M, más la A, más la F, más la D. Entonces, en vez de estar tipeando todas las veces RB32 IMAFD, se reemplaza a las 5 extensiones esas por una sola letra que es la G. Entonces, ustedes a veces ven un ISA que tiene RB32G, es uno que tiene las 5 extensiones S. Y el RB32GC es lo que hoy en día es la versión más usada, digamos, que tiene I, M, A, F, D y C, todas las extensiones juntas. Pero de vuelta, por más que la extensión, o sea, la implementación más común sea RB32GC, ustedes pueden elegir realmente si quieren eso o si quieren pueden hacer una diferente según sus propias necesidades. Y esa es la ventaja de la modularidad. Y además tenemos extensiones adicionales. O sea, por ejemplo, tenemos una extensión E que es específica para sistemas embebidos, o sea, para procesadores más pequeños, en los cuales maneja menos registros. Esta extensión maneja solamente 16 registros. Son las mismas 47 instrucciones que la base I, pero con menos registros, lo que permite implementaciones más pequeñas. Después tenemos también la extensión Q, que es para instrucciones de punto flotante, pero de precisión cuádruple. Es parecida a la de las extensiones F y D. Hay una extensión B corta para instrucciones de procesamiento vectorial, y acá la B corta, fíjense que se usa después del número, para no confundir con la B corta que está antes del número, que es RB corta, que indica que es una implementación de RISC V. Tenemos una implementación, bueno, esa B corta agrega instrucciones de procesamiento vectorial, es para manejo de vectores, otra para B larga, una extensión B larga para manipulación de bits, otra extensión J para mejorar el soporte de lenguajes interpretados, como Python o JavaScript, por ejemplo. Entonces, según qué es lo que se quiera que tenga el procesador, uno le va agregando las extensiones que quiera. Y como vimos en la diapositiva anterior de formato y como mencionó Jonás también, hay muchas otras más extensiones y por suerte se permite hasta 26 extensiones diferentes. Algunas están usadas para otras cosas, pero uno puede elegir la extensión que quiera. Y de esa manera va armando la modularidad de Lisa como más le guste. Lo mejor de todo es que uno puede agregar extensiones customizadas. Está la extensión X, que es esa es, digamos, libre para que cada uno haga lo que se le canta. Entonces me permite agregar mis propias instrucciones. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy implementando un sistema embebido en el cual yo necesito tomar o medir datos de dos variables de 16 bits
capturarlos por dos variables analógicas, que necesito capturarlos mediante dos, ¿cómo se llaman? Los ADC, los conversores analógico digital. Y de ahí hacer un promedio de esas dos variables, cada una determinada frecuencia, y hacer un promedio y redondear hacia abajo el número. Y bueno, si eso resulta que es una operación que yo hago varias veces por segundo, en realidad en vez de hacer una rutina que me capture esos datos, capaz que puedo hacer una instrucción que me capture eso, que me haga todo eso. Y va a ser mejor o no, y bueno, va a depender de mi aplicación. Entonces en una de esas yo puedo probar agregando una instrucción que haga toda esa funcionalidad. Entonces agrego una nueva instrucción con una nueva extensión, pruebo cómo sería un procesador, eh, que pruebo con algún simulador, digamos, cómo sería un procesador que maneje esta instrucción en vez de hacerlo con una rutina, y evalúo realmente si el tiempo de ejecución es conveniente o no. Si me da que sí es conveniente, capaz que puedo mandar fabricar el procesador a medida para lo que es mi trabajo que yo quiero hacer. ¿Entienden, digamos, lo que es la ventaja de tener extensiones customizadas, unidad modular, que yo puedo hacer lo que se me da la gana? Por supuesto que está claro que aquí en Argentina es difícil mandar a fabricar un procesador, pero piénsenlo que esto es a nivel mundial. Y no quita que el día de mañana ustedes puedan ir a otro país más civilizado, no tercermundista, si es que el coronavirus nos permite, por supuesto, y no hay ningún apocalipsis, nada, y después de mañana podemos fabricar nuestros propios procesadores, mandar a fabricar nuestros propios procesadores. A ver, Lucas tiene una pregunta en el chat. Dice, a lo mejor me estoy yendo fuera de tema o no, pero al ver que tiene tanta modalidad de lisa, ¿cómo me adapto con el hardware o cómo es el flujo de diseño? Primero defino el ISA y de ahí paso al hard a ver qué necesito. Exactamente, o sea, para empezar a ver el hard, te conviene, digamos, o sea, para un buen diseño de hardware te conviene empezar a ver el ISA, porque el ISA al final de cuentas es la interfaz más importante entre el hardware y el software. O sea, primero en realidad vos tenés que ver, o deberías ver, qué aplicación querés correr, cómo querés eso, ver qué ISA tenés disponible, ver si lo vas a modificar o no, si lo vas a extender o no, y de ahí ver, buscar implementaciones de hardware que implemente el ISA que vos querés, o eventualmente hacerte vos tu propia implementación del ISA o tu propia extensión o lo que sea. Pero idealmente, si estamos hablando de ahora de diseño de procesadores, vos deberías ver primero qué ISA querés implementar en el hardware y en base a eso hacerte la implementación de hardware que vos querés. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. No sé si alguno más tiene alguna pregunta. ¿Vamos bien hasta acá? Lucas tiene otra pregunta que es, o sea, a ver, dice, no, la realidad es cuando un equipo de diseño trabaja, lo hace relativamente en paralelo al diseño de hardware y la implementación de ISA, que depende equipo de diseño de qué. ¿Estamos? O sea, si estás haciendo un sistema, si estás haciendo un sistema embebido, si estás haciendo un diseño de electrónico, si estás haciendo un procesador, depende de un equipo de diseño de qué. O sea, si tienen una idea de por dónde va el ISA elegido, pero van modificando la implementación. Claro, o sea, estamos hablando de, vos me decís ahora, diseño de procesadores. Bueno, yo quiero un diseño de procesador. Entonces, lo primero que tengo que pensar es, bueno, ¿qué quiero que haga yo mi procesador? Quiero que sea un procesador de propósito general que corra Linux. Bien, perfecto. Entonces, si yo lo quiero hacer que esté basado en un ISA en RISC-V, voy a necesitar un ISA RISC-V que tenga la base I más la inducción de multiplicación M, o sea, las extensiones estándar, I, M, A, F y D. Entonces voy a necesitar la extensión G, que es la que abarca todas. Yo quiero ver, ya sé qué ISA voy a usar, entonces vamos a ver cómo hago para diseñar un procesador que sea una implementación del ISA RB32G, por ejemplo.
Ese sería el flujo de diseño de un equipo de diseño de microprocesador. ¿Se entiende así eso es lo que responde la pregunta? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Yo les conté en el tema 4 o sea, qué era un ISA y cómo se especifica un ISA. Y dijimos que primero hay que hablar de las celdas de almacenamiento que tiene un ISA. Y a partir de ahora yo en general voy a hablar de lo que se puede ver acá arriba, lo que es RB corta 32i, que es el ISA base, que va a ser nuestro caballito de batalla. Entonces, cada vez que hable yo de un ISA de RISC-V, en realidad me refiero a RB32i. De todas maneras, tengan en mente que esto es, por un lado, la base, y que si es de 64 bits, es lo mismo, pero con las diferencias que les comentaba antes, que es la diferencia es el ancho de los registros, es el tamaño de los registros y el tamaño de las direcciones de memoria. Entonces, RB32i es un ISA de 3 operandos. ¿Se acuerdan que habíamos visto ISA de 0, 1, 2 y 3 operandos? Bueno, este es un ISA de 3 operandos. O sea que en la instrucción add tiene 2 operandos fuente y 1 operando destino. Es un ISA de tipo load store, o sea que solamente trabaja todas las operaciones con registros y solamente las instrucciones de tipo load y store son las únicas instrucciones que acceden a memoria. Y eso es así, lo que hemos visto que es mejor en función de la performance. Como ya les comenté antes, el RB32i tiene direcciones de memoria de 32 bits. O sea que maneja un espacio de direccionamiento de 4 GB. Si ustedes quieren direccionar más memoria, van a tener que pasar al ISA de RB64i. La memoria, de todos modos, es direccionable de a byte, lo cual era algo requerido. Y es Little Endian, no sé si todos conocen a esta altura del partido lo que es la endianness, pero es una manera de manejar los bytes en palabras de más de un byte. Entonces, cuando son palabras de 32 bits, o sea, son 4 bytes, y entonces, ¿cuáles son los bytes más significativos y menos significativos? ¿Cómo se ordena la memoria? Este procesador, este ISA es en general Little Endian. Es un detalle que no es tan importante, pero no quería dejar de mencionar. El ISA RB32i maneja 32 registros de 32 bits de ancho. Y acá hay que prestar atención en una cosa. Recuerden que el ancho está definido por el ISA, no la cantidad. O sea, RB64i plantea 32 registros de 64 bits. O sea, no es que son 64 registros de 64 bits. ¿Estamos de acuerdo? Si tuviera el RB 128, o sea, el ISA es de 128 bits, yo tengo 32 registros de 128 bits. ¿Estamos? La cantidad de registros es fija, es siempre 32 para todos los ISA. Lo que cambia es el ancho. Y los registros se los denomina, se los llama por el momento como X0 a X31. Esos son los 32 registros. Lo importante es que el registro X0 está cableado a 0. El registro 0 siempre tiene el valor 0. Que habíamos visto que era algo piola pensado en performance para evitar tener la carga de una constante. Lo que sí es una salvedad es que las extensiones pueden agregar registros. Por ejemplo, las extensiones F y D de punto flotante no trabajan con estos 32 registros, sino que agregan 32 registros más específicos para el manejo de instrucciones de punto flotante. O sea que la cantidad de registros se puede ampliar, pero ya es dependiente de las extensiones. Si ustedes
genera una extensión nueva que resulta que requiere 800 registros, perfecto, puede andar, pero va a ser su extensión. La base va a seguir teniendo 32 registros. También tiene un registro PC para bueno, el program counter, que apunta siempre a la próxima instrucción. Y fíjense que es el único registro de función específica que tiene. O sea, no tiene un registro stack pointer, no tiene un registro IR de instrucción. Lo único que especifica es un registro PC. Y sí tiene 17 registros más aproximadamente de estado y de control. O sea, hay otros registros adicionales que no los vamos a ver ahora, o sea, eventualmente los veremos más adelante cuando surja la necesidad, pero son otros registros que son adicionales para que van controlando el tipo status register para manejo de prioridades, interrupciones, el manejo de, ¿se acuerdan los niveles de permisos, si estamos en modo usuario, modo kernel, todo ese tipo de cosas? Hay varios registros. Inclusive hay varios registros por cada modo de uso. O sea que si yo puedo implementar distintos modos de uso, si tengo varios modos de uso, tengo más de esos registros de estado. Y también tiene otros registros que son para monitoreo de performance. Son registros que van manejando cuántas instrucciones voy ejecutando, cosas así por el estilo, varios contadores de performance. Y entre estos registros de estado de control también hay timers y todas esas cosas así por el estilo, que son más parecidas a las que ustedes vieron en sistemas con micro. ¿Vamos bien acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a empezar a hablar de lo que es después de ver las celdas de almacenamiento, tenemos que ver los formatos de instrucción. Todas las instrucciones de RB32i tienen 32 bits. O sea, todas tienen un formato de instrucción de longitud fija. Ya habíamos visto que eso es algo deseable si uno busca un ISA que esté orientado a performance. Todas las instrucciones tienen 32 bits. Son 4 bytes, no va a haber ninguna instrucción que sea más corta, ninguna que sea más larga. Si ustedes quieren instrucciones más cortas, están la extensión comprimida, la extensión C, que ahí es donde manejan instrucciones de 16 bits. Pero ya es una extensión. El formato base son todas de 32 bits. Y se manejan 4 tipos de formatos que son también los básicos. Hay un formato que es tipo R, que es para operaciones aritméticas entre registros, tiene su nombre. Un formato tipo I, que es para operaciones que manejan constantes inmediatas. El formato tipo S, que es parecido al I, pero diferente, ya vamos a ver, tiene buenas diferencias, que es para las instrucciones de tipo store. El formato tipo U, que es para manejo de constantes más grandes. Ya lo vamos a ver a todos los formatos en detalle. Pero esos son los 4 formatos básicos. Y además tienen 2 formatos adicionales que son usados para saltos, que son el formato B, B larga, que es casi igual que el S, es utilizado para las instrucciones tipo branch, los saltos tipo branch, y está el formato J, que es casi igual que el formato tipo U, que es usado para los saltos tipo jump. ¿Por qué son estos dos formatos que son muy parecidos, digamos? No los vamos a ver en detalle porque el B es casi igual que el S y el J es casi igual que el U. Entonces vamos a ver el S y el U, y la diferencia que tienen el B y el J es que cuando tienen el campo inmediato está desplazado un bit hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir que esté desplazado un bit hacia la izquierda? Que en realidad el formato permite especificar un campo que tiene 12 bits de ancho.
Pero para los saltos, esos 12 bits, ustedes los desplazan un bit hacia la izquierda y hacen un número de 13 bits en realidad. ¿Estamos? Lo cual permite saltar, digamos, más, se duplican, digamos, el alcance de los saltos. ¿Se entiende? Con un bit más, ustedes en vez de saltar desde menos 2 a la 11 hasta 2 a la 11, pueden saltar desde menos 2 a la 12 hasta 2 a la 12. Recuerden que siempre todo, bueno, o sea, los números siempre son en complemento a 2, pueden saltar para adelante o para atrás. Entonces la idea es que los formatos B y los formatos J son iguales que el S y el U, pero en realidad el tamaño de los saltos es un bit más. ¿Estamos? O sea, que no está en el formato, sino que se lo agrega, digamos, después, por decirlo así. De esa manera tienen, bueno, los formatos que tienen constantes. El formato B, que es casi igual que el S, va a tener una constante de 12 bits, pueden saltar en este rango. Y el formato J, que es casi igual que el U, tiene 20 bits de constante y puede saltar más lejos. Se duplica el tamaño de la longitud. Y lo importante es que duplica el tamaño de que pueden saltar sin modificar el formato. O sea, van a seguir teniendo los mismos 12 bits, pero en realidad el campo de salto para las instrucciones de formato B o J está desplazado siempre un un bit hacia la izquierda. Y ojo, que esté desplazado un bit hacia la izquierda implica que siempre van a poder saltar de direcciones pares. O sea, que nunca van a poder saltar a una dirección de memoria que sea impar. Porque yo le doy 12 bits, pero lo desplazo un bit para la izquierda para formar los 13 bits. Entonces, jamás voy a poder saltar a direcciones impares. ¿Se entiende eso? Y ahora una pregunta. ¿Por qué creen que nunca se puede saltar a direcciones impares? O como está ahí, ¿por qué siempre salto a direcciones pares? Es una pregunta medio tramposa y no espero que realmente la respondan, pero es para que piensen un poco. Augusto tira un piletazo. Es por ser Little Endian. No, no es por ser Little Endian, pero valoro que por lo menos se animó a responder. Franco dice, en el procesador de micro las instrucciones impares estaban en el modo thumb en vez de thumb 2. Puede ser, pero ¿por qué? A ver si te acuerdas por qué era así. Porque agarraría mal las memorias. A ver, sí, tiene razón Pablo, que dice que agarraría mal las memorias, pero ¿por qué las agarraría mal? Si ustedes se fijan, lo que dice acá arriba, todas las instrucciones tienen 32 bits. Entonces un salto que salta a alguna otra instrucción nunca va a saltar a un valor que no sea múltiplo de 4. Esperamos un byte que no sea múltiplo de 4. Pero sin embargo yo estoy haciendo ahora que sean direcciones pares, no necesariamente que sean múltiplo de 4. Está bien que las múltiplos de 4 son pares, obviamente, pero ¿por qué hago que sean múltiplos de 2 y no múltiplos de 4? Y tiene que ver con la extensión C, que son instrucciones de 16 bits. O sea, el ISA base igual ya está pensado para instrucciones que soporte, digamos, la extensión C, que las instrucciones más cortas que soporta la especificación son instrucciones de 16 bits. Exactamente. Entonces, vos podés ir saltando de 16 bits en 16 bits, que son 2 bytes en 2 bytes, es lo mínimo. Entonces, mínimamente va saltando de 2 en 2 y va saltando de instrucciones siempre pares. O sea, la instrucción más corta que se permite dentro del RISC-V es una instrucción que ocupa 2 bytes, 16 bits, que son parte de la extensión C. Después, todas las de la base tienen 32 bits en el caso de RB32 y pueden ser más grandes, inclusive en el caso de 64
los hice de 64 a 128 bits, pero siempre pares. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Me gustaría que veamos un poquitito del formato, aunque sea, y hacemos un recreo. Acá, en esta diapositiva, ustedes tienen los 4 formatos base que les comentaba en la diapositiva anterior. El primero es el formato tipo R, después está el formato tipo I, después está el formato tipo S y después está el formato tipo U. Y acá están los 32 bits, los 4 bytes que tienen todas las instrucciones. Entonces, lo primero que vemos acá, por suerte tenemos los colorcitos para ayudarnos, es que tenemos los campos de opcode. ¿Se acuerdan que siempre de que todos los formatos de instrucciones especificaban un campo que era el código de operación, que me indica qué instrucción, me indica unívocamente qué instrucción voy a estar ejecutando. El opcode en las instrucciones RB32I siempre está en los 7 bits menos significativos. Fíjense, todos los formatos manejan un opcode de 7 bits, o sea, de 0 a 6, los bits de 0 a 6, y siempre están en el mismo lugar, para todos los formatos. Eso apunta a lo que es la regularidad. Y después vamos a tener algunos registros, y acá vamos a tener los campos inmediatos. Fíjense acá, esta constante es una constante que yo les comentaba de 12 bits para los formatos tipo I, y acá es también una constante de 12 bits, pero está partida en 2. O sea, tengo 8 bits aquí, 7 bits aquí y 5 bits aquí. Pero son los mismos 12 bits, y esa es la diferencia entre el formato tipo I y el formato tipo S. ¿Por qué está partida la constante acá? Es para hacer que los registros estén en el mismo lugar. O sea, el formato tipo I maneja un registro fuente y un registro destino, y están en el mismo lugar que en el formato tipo R. En cambio, la instrucción S, que es utilizada, el formato tipo S, que es utilizado por las instrucciones store, maneja 2 registros fuente y no tiene registro destino. Entonces, para manejar que los operandos estén siempre en los mismos campos, lo que hacen es partir la constante. Y el formato tipo U tiene un registro destino, fíjense que está siempre en el mismo lugar, y después tiene una constante de 20 bits, que es la que les mencionaba yo antes. Se entiende un poco lo que es el formato, así, cómo están divididos los campos de los 4 formatos que les mencioné, R, I, S y U. Ahora, una pregunta, y esta sí es para ustedes. Si yo tengo un opcode de 7 bits, que es lo que dice ahí, ¿cuántas instrucciones diferentes puedo soportar? ¿Cuántas instrucciones diferentes soportan estos formatos? Muy bien. Franco, Lucas, todos contestan 128. Jonás está dormido, parece, o se ha ido al baño. Ya se tomó el recreo. Ahí está Jonás, bien. Exactamente, 128 instrucciones diferentes. Pero ahora una pregunta. Si yo les dije al principio que el formato base tiene 47 instrucciones, ¿cuántas nos quedan libres? Y bueno, 128 menos 47 son 81 instrucciones. Pero está bien, es bueno, Ignacio, para las matemáticas. Pero un momento, si yo estoy diciendo que tengo 128 instrucciones de base y ya ocupo, o sea, 128 instrucciones en total en los formatos, pero después ya en la base estoy ocupando 47, me quedan 81 libres. ¿Cómo hago con todas las extensiones? La extensión M, A, F, D, C, B larga, J, B corta, o sea, no, me parece que
esto no es muy modular que digamos, bibliotear rápido, con pocas instrucciones. No sé si les da la misma idea a ustedes. ¿Cómo hago realmente para manejar todas las extensiones? Y digo que es tan modular y todo lo demás, si yo con 7 bits no me alcanza para manejar todo, o pareciera que no me va a alcanzar para manejar todas las cosas. Alguna trampa hay. Y la respuesta, con pseudo instrucciones, dice Tomás, en realidad hagamos una cosa, hacemos el break ahora y Lucas plantea falta un bit. No, no falta un bit. Acá en esa diapositiva que vos estás viendo los 32 bits de los 4 formatos. No falta nada. Lo que hay es lo que ves. No falta ningún bit para instrucciones reservadas ni nada. Hacemos un break ahora. Fabio dice con el campo funct. Y por ahí va la idea. Por ahí va la idea. Hacemos el break. Punto para Fabio. Y les doy la respuesta a las 9:10. Vamos a hacer un break cortito hoy, ¿les parece? Así que son justo las 9:05. Hacemos hasta las 9:15. Hacemos 10 minutos de break y nos vamos hasta las 9:15. ¿Estamos? Aprovechen para el cafecito. Voy a
Por las dudas, aviso que yo ya estoy de vuelta. Si alguno me quiere hacer alguna pregunta sobre lo que vamos viendo, si se va entendiendo todo. Bueno, ¿qué les parece? ¿Estamos como para volver? Jonás y Lucas están. Primera, antes de repasar el cronograma, una pequeña preguntita. ¿Qué tal les fue o qué opinan, ahora que somos varios, qué opinan del hecho de enviar los links de Meet a través del calendar y que reciban un mail? ¿Les pareció más cómodo o les parece mejor entrar a Facebook como lo estábamos haciendo antes? ¿Es más cómodo así por mail y por calendar? Por lo menos Rodrigo dice que es más cómodo así. No sé si alguno sabe, pero
Martín dice que es cuestión de acostumbrarse, a Jonás le da lo mismo. Una ventaja que tiene esto de mandar por calendar y por eh, ¿cómo es? Por mail, es que en el calendar, como les queda el evento, y estamos grabando ahora, después cuando se termine, digamos, la clase y todo lo demás, ustedes desde el calendar van a poder tener un link al video. No es exactamente al canal de YouTube, pero es el mismo link al mismo video, digamos, que si ustedes quieren pueden bajarse, pueden ver la clase directamente desde ahí, desde Calendar. Para algunos puede ser una ventaja, qué sé yo, yo no me acuerdo qué se dio la clase de tal día, capaz que a alguno le queda más cómodo buscarla por YouTube, capaz que a alguno le queda más cómodo buscarla por fecha en el calendar, pero bueno, es una pequeña ventaja. Y la otra cosa que tiene bueno es que yo eventualmente podría, qué sé yo, programar no solamente la clase que viene, sino varias clases de toda una semana, por ejemplo, y a ustedes les van a llegar varios mails con los eventos, pero eventualmente van marcando en, en cada evento y ya tienen todos los links listos. Ustedes en el calendar pueden agregar notificaciones personales, si ustedes quieren que se les recuerde, en fin, un poquito más de funcionalidades que quizás para la mayoría no les resulta útil, porque está lo mismo, pero para algunos otros sí es más peor. La idea es que vayamos probando. Bueno, entonces arranquemos nomás. Volvamos con el cronograma. Si alguno tiene más comentarios para hacerme con respecto al calendar o a los links de Meet, etc., son bienvenidos. Pues simple. Hoy hemos empezado con el tema 6. A las 13, todos ya saben, tienen práctico. Van a empezar con la evaluación de lo que es el práctico 2. Me dijeron que estuvieron con muchas consultas estos últimos días. Y también durante el día de hoy, supongo la mañana o la tarde, se va a publicar lo que es el enunciado y la guía del práctico 3, que son temas 4 y 5 que los terminamos de ver la semana pasada. Y si todo marcha viento en popa, el viernes terminaríamos el tema 6 y el lunes que viene vamos a tener clase y empezamos con tema 7. ¿Alguna pregunta del cronograma? ¿O algo que quieran decir? Entonces, habíamos visto los formatos, esos son los 4 formatos. Yo les había planteado el hecho de cómo hacen con solo 7 bits de opcode para manejar todas las instrucciones de la base más todas las extensiones. Y creo que fue Fabio, si no me equivoco, que un poquito en el chat, Fabio dijo, debe ser que usan el campo func, ese que está ahí. Y fíjense que es parte de la respuesta correcta, pero fíjense que acá todos los registros están coloreados, pero estos campos func están con el mismo color lila o violeta clarito, si lo quieren ver así, del campo opcode, o sea que como que parece que están relacionados al opcode. Y es justamente esa la idea. La idea es que el opcode, en este campo opcode, no identifica, en este caso, para este procesador, para este ISA, no identifica unívocamente cada instrucción, sino que lo que identifica son grupos de instrucciones. Y a su vez, dentro de esos grupos de instrucciones, se distinguen mediante los campos función, que son estos que están acá. ¿Eso qué me permite? Que a veces muchas instrucciones, o sea, los campos que tienen bits disponibles, como estos tres, el R, el I, el S, que tienen acá un campo función, aprovecho estos 3 bits, este es un campo función de 3, este es un campo función de 3 bits, este es un campo función de 7 bits. Entonces yo puedo hacer que muchas instrucciones de tipo R tengan todas el mismo opcode y especificarlos en base a estos 3 campos de función. Entonces yo podría poner 8 instrucciones con el mismo opcode. ¿Se entiende?
Y eventualmente, acá tengo, justo en el tipo R, tengo 7 bits más para campo de función. O sea, podría poner 128 instrucciones que tengo para cada uno de estos valores de acá. O sea, como si tuviera 10 bits más en total para hacer instrucciones de tipo, para cada uno, combinación de instrucciones de tipo R. ¿Se entiende la idea? Entonces, fíjense, yo para definir las 47 instrucciones de RB32i solamente necesito 11 de los 128 opcodes disponibles. Igual son bastantes, ¿no? Pero son mucho menos 11 que 47. Y por ejemplo, fíjense un detalle, todas las instrucciones de RB32i tienen los 2 bits menos significativos, o sea, los 2 bits que vendrían a ser estos de acá, bit 0 y bit 1, estos dos de aquí, siempre son iguales a 1, 1, o sea, iguales a 1, los 2 bits. Y eso es algo que identifica a todas las instrucciones de RB32i. De esa manera me queda mucho espacio para el crecimiento mediante nuevas extensiones, porque tengo espacio acá, y si mis extensiones ocupan algún formato, puedo utilizar lo que tengo y tengo muchos bits más para hacer crecer todas las instrucciones. El opcode no es un identificador unívoco, sino que es un identificador de grupos de instrucciones. Fíjense que en los formatos, el único formato que no tiene campo función son las instrucciones tipo U. ¿Estamos? Entonces, cuantas más instrucciones tenga tipo U, menos grupos de instrucciones voy a tener de los otros tipos. ¿Se entiende esta idea hasta acá? Vamos a ver un ejemplo, como para contarles. Las instrucciones sum y resta, add y sub, son de formato tipo R, porque son instrucciones aritméticas. Y tienen exactamente el mismo valor en el campo opcode. Y los 7 bits son 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y a su vez tienen el mismo valor en el campo función, 0, 0, 0. Y la única diferencia entre una suma y una resta está en el valor del campo función 7. La suma tiene 2 ceros y la resta tiene un 0, 1 y 5 ceros más. Ahora, no hay ninguna otra instrucción de RB32i que use esa combinación de el campo opcode y el campo función. O sea, son las únicas dos instrucciones que tienen estos dos campos con esos valores. Entonces, fíjense, me deja de las 128 instrucciones posibles que tengo acá, estoy ocupando solamente 2. ¿Se entiende? 128 instrucciones que por el campo fun7, de todas esas 128 estoy ocupando solamente 2. Me quedan 126 instrucciones para extenderlo de formato tipo R que pueden utilizar este opcode y además este campo de función. O sea, fíjense que son valores fijos y yo puedo hacer lo mismo con un montón de otras combinaciones de bits y en realidad tengo muchísimo espacio para el crecimiento. ¿Se entiende todo lo que les conté sobre los bits de opcode? ¿Alguna pregunta? Franco dice que se entiende. Bueno, Luis también. Espero que todos estén de acuerdo con Franco, con Luis y con Jonás. De vuelta, va la diapositiva para que no se los olvide, digamos, el formato. Fíjense algo que ya les mencioné antes también. Esto es importante. Todos los campos de los registros que van a ser leídos o escritos están siempre en la misma posición para todas las instrucciones. O sea, cuando hay alguna instrucción de algún formato que escribe en un registro, por ejemplo, las instrucciones tipo R, el tipo I y la tipo U, ese registro está siempre en el mismo lugar, que es este RD. Cuando hay una instrucción que quiere leer un operando, ese operando está siempre en el mismo lugar,
que es este RS1. Este RS quiere decir Register Source, o sea, un registro fuente. Este es Destiny, registro de destino. Y RS1 que es la primero operando, primera fuente. Y cuando hay una instrucción que tiene dos operandos, el registro fuente siempre va a estar aquí, en el caso de las instrucciones tipo R y tipo S. Las instrucciones tipo I no tienen dos operandos fuentes, tienen uno solo. Las instrucciones tipo U no tienen ningún registro fuente, solamente tienen un destino. ¿Por qué se hace así que siempre los registros estén siempre en la misma ubicación para todas las instrucciones? Eso tiene varias ventajas y todas están relacionadas con lo que es la idea de regularidad que yo les vengo mencionando desde hace 2 clases más o menos. El hecho de que estén los registros siempre en los mismos campos y que sea un ISA regular simplifica la decodificación. O sea, fíjense, no solamente los registros, sino también los códigos de operación siempre están en el mismo campo. Los campos función, para los que tienen campo función, siempre están en el mismo lugar. O sea, todas esas cuestiones de que se respeten los lugares y de que no estén cambiando de lugar, hace que la decodificación de la instrucción sea mucho más fácil y sea mucho más rápida. Además, se permite ganar tiempo, dice, porque permite acceder a los registros antes de la decodificación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a veces, por ejemplo, puedo tener una instrucción de suma, ¿no? Entonces recuerden, el ciclo de la instrucción es fetch, decode, execute. Yo hago el fetch de algún modo y traigo una instrucción. Yo esa instrucción todavía no sé, realmente el procesador no sabe que es una suma. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, decodificarla. Pero para decodificarla solamente voy a mirar el opcode y eventualmente los campos función, ¿no? Los voy mirando todos los campos para ir identificando qué instrucción es. Pero mientras la voy decodificando, yo puedo ir accediendo a los registros fuentes. Pero usted me dice, bueno, pero todavía no sabes si es una instrucción de suma. ¿Es verdad? No lo sé. Pero yo ya sé que si es una suma, el primer operando va a estar aquí y el segundo operando va a estar acá. Entonces yo puedo ir buscando en el banco de registros los valores correspondientes. Después si los uso o no, ya cuando termine la decodificación me voy a enterar. Pero por lo menos los voy buscando. Y de manera tal que si realmente es una suma y voy a necesitar los operandos, ya los tengo disponibles. ¿Se entiende? Entonces eso me permite ahorrar tiempo, digamos, porque no tengo que esperar decodificar la instrucción para recién ir a buscar los operandos en el banco de registro. Y eso lo hago gracias a que yo de antemano puedo saber exactamente dónde van a estar los operandos en el caso de las instrucciones que utilicen banco de registro. Después también me evita tener que agregar hardware extra para seleccionar caminos. A veces este hardware extra puede ser sencillo, pueden ser multiplexores que me digan esto viene de acá o viene de allá. Pero el problema es que muchas veces este hardware extra está en un camino que puede ser un camino crítico para el procesador. Puede ser justo algo que me esté limitando la etapa más lenta de un pipeline. Entonces quizás si me puedo ahorrar un par de multiplexores en ese lugar sea bastante útil. Entonces, cuanto más podamos evitar o en todo caso mover los multiplexores a otro lado, que no sea tan crítico, va a ser bastante deseable. Y después, por otro lado, también la regularidad me facilita la implementación de nuevas instrucciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo que agregar alguna instrucción, a mí se me ocurre una instrucción nueva y yo quiero hacer una extensión particular justo para mí, para tomarles en el parcial este año. Bueno, quizá no debería haber hecho eso, pero bueno. Se me ocurre agregar una instrucción nueva. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer yo como diseñador de esta nueva instrucción? Lo primero que voy a tratar de hacer es ver si encaja esa instrucción, si la puedo hacer encajar en algunos de los formatos. Y si la puedo hacer encajar en alguno de los formatos,
yo ya sé que voy a tener todas las ventajas y ya sé que si mi hardware antes andaba, también va a andar ahora. No voy a tener que cambiar el decodificador, no voy a tener que cambiar el banco de registros. Entonces, en principio, si yo puedo hacer una instrucción nueva que cumpla con algunos de estos formatos, va a ser mucho más simple y lo único que voy a tener que hacer es buscar la combinación de opcode y campo función que esté libre y disponible para una instrucción nueva que agregue. Pero todo lo demás ya va a estar hecho y funcionando. Entonces es mucho más simple agregar nuevas instrucciones. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende hasta acá? Otra observación, fíjense, es que los campos inmediatos, o sea, las constantes, como les dije también en las clases anteriores, siempre son en complemento 2. Y para manejar datos en complemento 2, ustedes manejan datos estamos manejando datos de 32 bits. Pero si vuelven a ver las constantes, tenemos constantes de 12 bits acá, de 12 bits en el formato tipo S y de 20 bits acá en el formato tipo U. Entonces, ¿cómo hacemos para la constante de 12 bits o de 20 bits llevarlas a 32 bits? Las extendemos en signo. ¿Cómo se extiende en signo? Repitiendo las veces faltante el bit más significativo del número. Fíjense que el diseño, cómo están puestas las constantes, me lleva a que siempre el bit más significativo en los tres formatos que tienen constantes, el bit más significativo es el bit 31. ¿Lo ven? O sea, las constantes no están puestas en cualquier lado, sino que están puestas de manera que el bit 31 siempre es el bit más significativo de todas las constantes inmediatas. Entonces, todas las constantes, cuando tienen que extender el signo, van a tener que fijarse solamente en el bit 31 y extenderle. No importa cuál formato sea. ¿Está claro? Eso es otra ventaja de la regularidad. Y tiene un par de detalles adicionales que es, por ejemplo, una instrucción que todos sus bits sea 0 o todos sus bits sea 1 es una instrucción inválida. O sea, fíjense que hasta la instrucción más simple tiene algún bit en el opcode que sea distinta, o sea, que no sean todos los bits 0 ni todos los bits 1. ¿Por qué? Eso me sirve para detectar rápidamente errores comunes, como los que dice ahí, un salto a una posición de memoria incorrecta, que no esté inicializada, que sea todo FF, un bus que esté desconectado, y suele ser bastante útil, sobre todo en microcontroladores, en procesadores chicos, que a veces uno quiere leer un valor y lee un valor incorrecto. Entonces, si acá una instrucción sabemos que es todo 0 o todo 1, son directamente instrucciones inválidas. Y automáticamente se detecta se lanza una excepción. Volvamos un poquito. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Después de contarles los formatos y las celdas de memoria, había que contarles más o menos el repertorio de instrucciones que tiene el ISA. Y acá, por suerte, encontré una manera de meter no las 47 instrucciones del RB32i, pero casi, son bastantes las que faltan, no son tan importantes. Y fíjense que es bastante interesante que puedo poner todas las instrucciones en una sola diapositiva. Y ustedes pueden ver, o digamos, el 80-90% más importante de todas las instrucciones de UNISA en una sola diapositiva. Ustedes, no sé si recuerdan si podían hacer eso cuando vieron el Thumb 2 de Cortex. Creo que el ingeniero Volentini le llevó varias diapositivas y estoy seguro que tampoco vieron todas las instrucciones. Acá yo tengo en una sola diapositiva todas las instrucciones. Están agrupadas acá están todas las que son desplazamientos, instrucciones aritméticas, instrucciones lógicas, instrucciones de comparación. Acá están los saltos tipo branch,
saltos tipo jump, todas las instrucciones tipo load y todas las instrucciones tipo store. Vamos, esos son los grupos comunes de instrucciones, están todos. Sin embargo, acá va, sí, excelente servicio, dice Martín. Jonás también dice buenísimo, pero yo les voy a hacer una pequeña observación. No se queden con estas instrucciones. O sea, no digan, ah, bueno, ya en una diapositiva tengo todas, listo, estudio de ahí, la clásica. Son muchas más, son algunas más en realidad. Existen muchas otras más que las vamos a ver la clase que viene probablemente, pero lo importante es que la especificación de la base me puede entrar más o menos en una sola diapositiva. No se queden solamente con estas, pero se las puede poner. Y bueno, están ordenadas por categoría. No voy a entrar en muchos detalles por esto. Ustedes ya saben qué hace un add, ya saben qué hace una XOR. Esto es un branch que salta por igual. Estos son desplazamientos. Y lo bueno acá está en que esta columnita, la columna FMT en todas las tablitas, me permite especificar o me dice, digamos, cuál es el formato. O sea, una instrucción Shift Left Logical, que es un desplazamiento lógico hacia la izquierda, utiliza formato tipo R. ¿Estamos? Y tiene el registro de destino y los dos fuentes. Esta instrucción, por ejemplo, Shift Left Logical inmediato, utiliza el formato I. ¿Por qué? Porque utiliza una constante inmediata. Entonces hace un desplazamiento, pero de una cantidad de bits indicada en el formato, en la constante esa I. Entonces tiene un registro destino, el registro fuente y la constante inmediata. Y así con todas, que podemos ver acá. Este branch igual, también es un formato tipo B, ¿no? Que no está en las diapositivas anteriores, pero dije que era igual que el S, tiene dos registros fuentes y una constante inmediata. Una instrucción load, tienen esta, load word, por ejemplo, es formato tipo I y tiene un registro de destino, un registro fuente y la constante inmediata. Eso me da la pauta de que una instrucción tipo load usa un formato, un modo de direccionamiento indexado. Después ustedes, si quieren, repasen, fíjense, no hay muchos misterios con las instrucciones. Deberían a esta altura del partido poder reconocerlas a casi todas. Algunas especiales o algunas consideraciones generales sobre las instrucciones es que ninguna instrucción genera overflow. Y esto es un dato a tener en cuenta. O sea, ustedes quizás en el ISA del Thumb 2, como las instrucciones, como ve un flag de overflow, ustedes podrían hacer una suma y eventualmente después se podían fijar si hubo overflow. ¿Estamos? Acá ninguna de las instrucciones genera overflow automáticamente. Eso significa que una posible comprobación por software debe hacerse, o sea, una posible comprobación de overflow tiene que hacerse por software. O sea, tienen que agregar instrucciones ustedes, ya sea antes o después, para ver si hubo algún tipo de desbordamiento o no. ¿No? No hay acá un flag de overflow y no es automático. Por ejemplo, en la diapositiva anterior vimos que hay una instrucción de suma, ¿dónde está la suma? Acá, tipo R, y hay una instrucción de resta, subtract. Y también hay una suma inmediata, que suma un valor, una constante inmediata a un registro, pero no hay una resta inmediata. ¿Se les ocurre por qué no hay una resta inmediata? A ver si hay alguno despierto. Lucas me hace una pregunta sobre lo que dije recién, de si por algún motivo en especial no hay flags de overflow. Porque según él, en la mayoría de los ISA sí hay. Sí, hay un motivo especial que no haya flags de overflow, porque es que en realidad no hay ningún flag. Es un ISA que no maneja flags, no maneja códigos de condición, porque está pensado en performance.
Entonces, y ya vamos a ver después por qué, bien a fondo por qué no utiliza flags, pero es por una cuestión de la implementación en pipeline del diseño. Entonces, está abierto para cualquier cosa, te dice, ten en cuenta, yo no manejo flags, entonces no va a haber ningún tipo de detección automática de overflow. Y Jonás me pregunta para evitar los saltos. No entiendo la pregunta. Ah, no es para evitar los saltos, porque los saltos igual están, pero fíjense, eso sí voy a volver, que los saltos que están acá, todos los branches son saltos condicionales, salto por igual, salto por no igual, o sea, por distinto, salto si menor que, salto si mayor o igual, son todos saltos que comparan dos registros. O sea, este va a saltar si el registro 1 es igual, el contenido del registro 1 es igual al contenido del registro 2. O sea, existen los saltos condicionales, pero son saltos que comparan entre registros. No son saltos que usan flags. Bueno, pero la pregunta que yo quería que me respondan es, si hay una instrucción de suma, y hay una suma inmediata, y hay una instrucción de resta, ¿por qué no hay una instrucción de resta inmediata? Jonás dice porque tiene que estar el número en complemento 2. Exacto, tiene razón Jonás, punto para Jonás. La idea es que las constantes inmediatas, yo les dije recién que están siempre en complemento 2, son siempre números con signo. Entonces, si yo puedo sumar un número negativo, estoy haciendo una resta inmediata. Entonces, no hace falta tener una instrucción de resta inmediata. Es directamente una suma con la constante con negativo. Si se fijan también en el diapositiva anterior después, vemos que hay desplazamientos. Está el SLL, que es un desplazamiento lógico hacia la izquierda, y el SRL, que es un desplazamiento lógico hacia la derecha. Y vemos también que hay un desplazamiento, un SRA, que es un desplazamiento aritmético hacia la derecha, pero no hay un SLA, o sea, no hay un desplazamiento aritmético hacia la izquierda. ¿Saben por qué? Un desplazamiento lógico hacia la izquierda me desplaza un bit me desplaza el registro, todos los bits uno hacia la izquierda y me agrega un 0. Un desplazamiento lógico a la derecha me desplaza todos los bits hacia un bit hacia la derecha y me agrega un 0. Con el desplazamiento hacia la derecha aritmética, en vez de agregarme un 0, lo que hace es me mantiene el bit más significativo. ¿Para qué me sirve esto del desplazamiento hacia la derecha? Para poder dividir en 2, ya que el desplazamiento hacia la izquierda, agregando un 0, me multiplica en 2, un desplazamiento hacia la derecha me puede dividir en 2 el número, pero solamente si le mantengo el bit de signo. Un desplazamiento, esto en realidad, este sería un desplazamiento lógico hacia, desplazamiento lógico hacia la izquierda. No, es lo que quise poner. El desplazamiento aritmético es igual que el lógico. Entonces, no hay ninguna diferencia, digamos. Jonás, no entiendo si me estás preguntando por qué se divide cuando se desplaza a la derecha o estás haciendo una especie de respuesta, digamos.
Bueno, Lucas dice que no entendió. ¿Todos saben lo que son las instrucciones de desplazamiento? Supongo que sí. Un desplazamiento lógico me agrega ceros. Entonces, un desplazamiento lógico hacia la izquierda me multiplica un número por 2. Bueno, un desplazamiento lógico hacia la izquierda me desplaza los bits hacia la izquierda y me agrega un 0 en el bit más significativo. ¿Está claro eso? Bien. Un desplazamiento lógico, un desplazamiento hacia la izquierda aritmético, me va a hacer exactamente lo mismo. Me va a mover los bits hacia la izquierda y me va a agregar un 0. Y eso es una multiplicación por 2. Un desplazamiento a la derecha lógico me mueve los bits y me agrega un 0 en el bit más significativo. Un desplazamiento aritmético hacia la derecha me mueve los bits hacia la derecha, pero no me agrega un 0 en el bit más significativo, sino que me repite el bit más significativo, anterior, digamos. O sea, si era un 0, me agrega un 0, y si antes tenía un 1, me agrega un 1. Y de esa manera me implica que el shift hacia la derecha aritmético es diferente del shift hacia la derecha lógico. Porque este me agrega siempre un 0, este me va a agregar un bit que depende del bit más significativo. ¿Está claro? En cambio, el shift hacia la izquierda lógico es exactamente igual que el shift hacia la izquierda aritmético, porque los dos me agregan un 0. Entonces, por eso es que no hay una instrucción SLA. Claro, en binario, cuando desplazamos a la derecha, dividimos en 2, exactamente. Después, otra preguntita. Fíjense que tenemos entre las comparaciones, solamente tenemos comparaciones por menor que. ¿Dónde están las comparaciones? Vamos a poner acá. Estas son las instrucciones de comparación. Fíjense que tenemos esta instrucción set que me dice que me setea un registro si me setea un valor en un registro destino si el registro fuente 1 es menor que el registro fuente 2. ¿No? Y después tenemos distintas variantes, o si es menor que inmediato, pero siempre son menor que. No hay ningún tipo de comparación por mayor igual, por menor o igual. Entonces, eso parecería una limitación, pero ya vamos a ver que en la realidad no es una limitación y con eso me alcanza para todo tipo de comparaciones. Hay una instrucción LUI. Volvamos a las diapositivas anteriores. Acá, dentro de las aritméticas, tiene una instrucción LUI, que es formato tipo U, recibe un registro de destino y una constante de 20 bits. Y dice Load Upper in Middle. ¿Para qué creen que puede servir la instrucción LUI? Que no es lo mismo que la instrucción LUI. Ese Load Upper Immediate es una instrucción que se usa para cargar constantes más grandes de 12 bits. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero cargar en un registro alguna constante una constante pequeña, una constante de 8 bits? Yo directamente la puedo cargar con un montón de instrucciones, por ejemplo, un ADI. ¿Por qué? Porque en el ADI, o sea, ustedes reciben un campo inmediato, ese campo inmediato tiene 12 bits, entonces ustedes pueden cargar en un registro una constante de hasta 12 bits. Pero ¿qué pasa si quieren cargar una constante más grande que no entra en 12 bits? Ya no lo pueden cargar con un campo inmediato. Entonces se utiliza una combinación de instrucciones entre los cuales la instrucción LUI me carga los 20 bits más significativos y después vendrá una instrucción OR inmediata que me carga los 12 bits menos significativos de la constante.
Y de esa manera, con esas dos instrucciones, puedo cargar constantes de más de 12 bits. ¿Se entendió para qué sirve la instrucción LUI? Load Upper Immediate me carga una constante inmediata de 20 bits, no en los 12 bits menos significativos, sino en los más significativos del registro destino. Y me sirve para cargar constantes grandes en un registro. A su vez, hay otra instrucción que se llama AUIPC, que quiere decir Add Upper Immediate a PC. Entonces sirve para cargar, para sumar una constante de 20 bits en la parte inmediata de PC. ¿Para qué creen que sirve esa instrucción? Sirve para, exactamente, para saltar. Como modifica PC, si ustedes ven en la diapositiva anterior los saltos, van a ver que los saltos condicionales son formatos tipo B. El formato tipo B era parecido al S. El S tiene una constante de 12 bits. O sea, son saltos cortos. ¿Vamos? Y después tienen la instrucción, estos jump, que son formato tipo J. Los formatos tipo J eran parecidos al U, eran constantes de 20 bits. O sea, estos ya son saltos más largos. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer algún salto más largo inclusive? O sea, quiero saltar, o tengo una subrutina que está puesta bien lejos en memoria y quiero saltar más lejos. Entonces, tengo que utilizar esa instrucción AUIPC para modificar la parte alta de PC y después hago un salto más normal con un branch o con algún otro jump. Fíjense que estas dos instrucciones lo que hacen es parte del principio de diseño que habíamos visto la clase pasada. Cuando tengo que manejar constantes grandes, porque necesito cargar una constante en un registro, o porque necesito saltar a una dirección muy lejos, no perjudico a todas haciendo un formato más grande. Lo que hago es utilizar pares de instrucciones. Entonces, parto en dos la constante, en el caso de acá, o parto en dos el salto, digamos por acá, y de esa manera, con dos instrucciones simples, manejo los casos excepcionales. Y con el 80 o 90%, la mayoría de los casos, siempre caen dentro de los casos normales, trato de hacer más rápido y más eficiente los casos normales. Entonces, estas dos instrucciones, LUI y AUIPC, son ejemplos de no perjudicar a todas las instrucciones para tratar de cargar una constante más grande. Simplemente manejo las constantes chicas y después con las más grandes agrego instrucciones adicionales. ¿Está clara la idea general? Y después una última pregunta, y ya creo que con esta vamos a cortar. Hay instrucciones de load que son load byte, que me cargan byte en un registro, load half, que me cargan medio, o sea, me cargan 16 bits en un registro, y hay instrucciones LBU y LHU, o sea, load byte sin signo y load half sin signo. ¿Cuál es la diferencia entre un LB y un LBU? La diferencia, se la respondo yo, no hay problema, es que cuando los registros son de 32 bits, entonces si ustedes van a cargar un byte en un registro, cargan el byte menos significativo, o sea, los 8 bits menos significativos. ¿Qué hacen con los 24 restantes? El LBU, esta instrucción de acá, me rellena los bytes restantes con ceros. Y el LB, en cambio, me rellena los bytes restantes extendiendo el signo del valor del byte que yo cargo. ¿Se entiende? Entonces, si el valor es positivo, me lo va a rellenar con ceros. Si el valor es negativo, me lo va a rellenar con unos. Y de esta manera, LB es una instrucción que maneja signo, LBU es una instrucción que no maneja el signo.
En algunos casos es más conveniente usar una, en otros casos es necesario usar la otra. Pero esas es básicamente todas las diferencias entre las instrucciones que tienen U y las instrucciones que no tienen U. En general, las que tienen U siempre manejan datos sin signo, o sea, si tienen que rellenar, rellenan con ceros. Y las instrucciones que no tienen la U son instrucciones que son con signo, y si tienen que rellenar, rellenan con el signo correspondiente. ¿Alguna pregunta? Bueno, tenía algunas diapositivas más preparadas para hoy, pero yo sugeriría que cortemos nomás acá. Sugerencia para la clase del viernes: repasen un poco las diapositivas que vimos hoy, repasen esta diapositiva sobre todo, vayan mirando, vean si entienden todo, repasen las diapositivas de formatos, de la instrucción, traten de, no digo de memorizárselas, pero de entenderlas a todos, fíjense por qué esto es así, por qué esto es así, cómo es lo otro. En el libro todo esto está muy bien explicado, en el libro lo explican distinto, pero está todo explicado y todo bien explicado, así que todo está en el capítulo 2, creo, del libro. Lo van explicando de otra manera, más paso a paso, porque asumo que ustedes no saben nada de set de instrucciones. Yo, en cambio, asumo que ya saben sistemas con micro. Entonces, un poco diferente la explicación, pero está totalmente completa. Entonces, después de rendir hoy a la tarde, a mediodía, a la tarde si quieren, o mañana, repasen todas las diapositivas que vimos hoy y vean bien, para que así seguimos avanzando el viernes. Me pregunta Martín por el chat si va a estar difícil la evaluación de hoy, y yo diría que está bastante complicada. No, mentira, es una bromita. La verdad, calculo que no, pero espero que la puedan resolver sin mayores problemas. Ah, mira, estaba Erika que se ríe. Hola Erika, no sabía. Bueno, si no hay preguntas sobre respecto a lo que vimos hoy, yo diría que cortemos acá nomás. Parece que no hay preguntas, se están yendo nomás. Entonces, bueno, me queda desearles suerte en la evaluación del mediodía, y nos vemos de vuelta el viernes a las 8, ya en un ratito genero el evento. Nos vemos, chicos, hasta el viernes, si Dios quiere.